Hola, ¿qué tal? En primer lugar, un saludo a tantos y tantas cooperativistas de la región Litoral Norte en el marco de este encuentro que están desarrollando en la ciudad de Salto. Hoy vamos a compartir con ustedes la temática de la negociación en las cooperativas y vamos a observar que hay distintos niveles de análisis de este tema que es muy apasionante y tiene mucho que ver con la identidad cooperativa. En primer lugar, noten ustedes que negociar tiene que ver con la acción tendiente a lograr acuerdos o pactos. En ese sentido, estos acuerdos o pactos son resultados de un proceso de negociación. Pero ¿qué sucede? Para llegar a la negociación, donde tienen que haber dos partes justamente dialogando, consultando y llegando a resultados que satisfagan a las distintas partes, hay una serie de encadenamientos anteriores. En primer lugar, tenemos que reunirnos. Entonces, todo ese proceso de reunión, de acercarnos, de encontrarnos, es fundamental para lograr espacios de negociación. Y además tenemos que tener voluntad de resolver los distintos temas que estamos afrontando en nuestras cooperativas. Entonces, vean que para llegar a resultados de negociación en nuestras cooperativas tenemos que tener voluntad política para hacerlo y todo un proceso de encuentro, de acercamiento entre las distintas partes. Esto tiene una particularidad muy importante en las cooperativas y es que la negociación es fundamental en todo grupo humano. En todo grupo donde hay, más de una persona, ya tenemos potenciales diferencias que tenemos que tratar de acordar. Vivimos en un momento difícil a nivel de cultura, de sociedad. Muchos autores desde la sociología hablamos de un mayor énfasis de lo propiamente individual, una sociedad individualista, de que vivimos en una sociedad donde las motivaciones suelen ser muy egoístas. Entonces, ¿cuántas dificultades tenemos para acordar, justamente para dialogar, para negociar, para llegar a acuerdos más allá de la voluntad propia individual de cada uno? Eso es un reto para las cooperativas. No solamente porque las cooperativas implican todo un proceso de negociación en el sentido de llegar a acuerdo entre varias voluntades, sino además y fundamentalmente porque las cooperativas son un formato organizacional movido por valores y vivido y guiado por una serie de principios que ustedes conocen muy bien, ¿no? Esos 7 principios del cooperativismo. Pero además esos valores como la responsabilidad, la autoayuda, la solidaridad, todo eso nos debe movernos a reflexionar, por ejemplo, sobre la identidad de las cooperativas y cuánto nos dice la identidad de las cooperativas en términos de negociación, de encuentro y de voluntad para resolver los problemas. Yo creo que mucho. Creo que esa identidad cooperativa dice mucho acerca del significado, el alcance que tiene la negociación en nuestras organizaciones. En este primer nivel, entonces, se trata de dirimir, cómo la complejidad de las cooperativas como una institución democrática se merece espacios cada vez más importantes en materia de negociación, de acuerdo entre las partes. Recordemos, yo siempre lo hago, que para algunas personas, autores, intelectuales como Luis Raceto, las cooperativas se distinguen por el fuerte componente de factor C. Ustedes saben, en todas las organizaciones, empresas, hay una serie de recursos y de factores que son de fundamental importancia. En la economía, cualquier manual que ustedes abran, les van a hablar de la importancia que tiene el capital,
y el trabajo. Y Luis Raceto dice, bueno, capital, trabajo son cosas muy importantes, pero para la cooperativa también es muy importante el factor C, o sea, una serie de valores que en castellano empiezan con la letra C y que tienen particular importancia para el sistema cooperativo. Por ejemplo, lo que es la cooperación, lo que es la comensalidad, el espíritu de comunidad. Entonces pensemos cómo forjar espíritu de comunidad es muy importante. A ver, es fundamental para nuestras cooperativas. Yo les diría mucho más importante que el capital que podemos conseguir por distintas vías es construir un grupo humano que persiga un mismo interés, un mismo propósito. Cuando logramos ese grupo humano que persiga un sueño en común, tenemos las bases fundamentales para pensar en clave cooperativa. Después vendrá la manera de administrar el resto de los factores económicos. Pero si el factor C es tan importante, entonces todos estos asuntos que estamos viendo pasan a ser de especial relieve para el desarrollo de nuestras cooperativas. Pero vean, yo les decía, el tema de hoy tiene distintos niveles. Este es el primero, la negociación entonces como parte de la identidad cooperativa. El sentirnos parte de un mismo proyecto y ver cómo construimos ese sentido de cooperación encontrándonos permanentemente, negociando permanentemente, logrando acuerdos o partes entre los distintos actores que forman parte de nuestras cooperativas. El primero y el más fundamental, la masa social, los que componen, los que integran, los que han fundado el espíritu y permanentemente construyen el espíritu de la cooperativa. Pero pensemos en otros actores que también forman parte de nuestras organizaciones. Hay un término en inglés que ha introducido el lenguaje corporativo que es el de los stakeholders, o sea, los distintos actores que tienen presencia en nuestras cooperativas más allá de la masa social. Evidentemente los trabajadores y trabajadoras, pero también pensemos en los proveedores, pensemos en los distintos encadenamientos que tiene la cooperativa y hay otros actores que juegan un papel. Pensemos en nuestros vecinos, en la comunidad en la que está inserta la cooperativa y por lo tanto la importancia que se le asigna al diálogo y a la negociación con esos actores. Luego, un segundo nivel tiene que ver con lo que estrictamente denominamos la negociación, pero en este caso, negociación colectiva. La negociación colectiva tiene que ver con la reunión de los representantes de los empleadores por un lado y representantes de trabajadores por otro lado, y cómo dirimen asuntos que son de importancia para el sostén y el desarrollo de la empresa o de la organización en la que están presentes. Esta negociación colectiva tiene mucha presencia en el cooperativismo. Digamos que sobre todo en la variante de cooperativas de productores, cooperativas de usuarios, cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, que para llevar adelante su propósito, cooperativas agrícolas, etcétera, necesitan contar no solamente con sus asociados, sino con trabajadores y trabajadoras que mantengan el negocio permanentemente funcionando. Entonces ahí tenemos por una parte los representantes de los cooperativistas y por otro lado los representantes de los trabajadores. A este diálogo, a esta reunión de los distintos intereses y comunes intereses para buscar resultados, le denominamos la negociación colectiva, que puede tener además dos niveles: el nivel de la negociación bipartito y tripartito. A nivel bipartito tenemos, ¿qué significa nivel bipartito? Que se reúnen dos partes, en este caso los cooperativistas con los trabajadores y trabajadoras de esa organización. Hay distintas formas de reunir a estas partes en el sistema de negociación colectiva
del Uruguay. Se suelen reunir a nivel de empresa, pero también a nivel de sector. Pero luego tenemos una experiencia, yo diría, de mucha importancia en el Uruguay, de mucha antigüedad, que ha sido componente fundamental y base fundamental para comprender nuestro sistema de relaciones laborales, que es la negociación a nivel tripartito, que es la que de alguna manera inaugura la Ley de Consejos de Salarios del año 1943 y que se representa fundamentalmente justamente en los consejos de salarios, que tienen una estructura a nivel de Consejo Superior de Salarios, a nivel nacional, pero luego a nivel de sector. Entonces acá tenemos que ver cómo el cooperativismo interactúa con la negociación a nivel tripartito, negociando entre la parte empleadora, la parte trabajadora y además el Estado. Y acá reconocemos una pluralidad de estrategias dentro del sector cooperativo que va, por ejemplo, con estructuras donde el sistema cooperativo tiene posibilidades de negociar con identidad específica porque hay un subsector para determinado tipo de cooperativas. Estoy pensando en el cooperativismo de consumo, también en el cooperativismo de ahorro y crédito, pasando por algunos otros formatos cooperativos que no tienen un subsector específico y que están participando de manera muy difusa en algunos casos, compartiendo espacios con sindicatos de trabajadores del sector privado o con gremiales incluso del sector privado. De tal manera que este nivel tan complejo de tripartismo y bipartismo ha dado lugar a una reciente investigación en la que estuvimos participando, que ustedes pueden leer en la página web de QDCOP, que analiza justamente esta complejidad. Pero por ahora basta lo señalado como introducción para el trabajo que ustedes van a tener en grupo, que resumo de la siguiente manera. La negociación forma parte fundamental de la identidad cooperativa porque tenemos que dar respuesta a la presencia del factor C y de forjar ese espíritu de comunidad y de cooperación en nuestras cooperativas. Pero más allá de eso tenemos también espacios a nivel bipartito y tripartito que ocupar desde nuestras cooperativas, de lo que resulta entonces la importancia de planificar estratégicamente nuestra participación y acción en estos espacios. Muchas gracias, les deseo un muy buen trabajo, saludos a todas y a todos.